Bueno, ¿Comenzamos? comenzamos, cielo. Bueno, hoy tenemos el enorme placer y el gran interés de recibir a Gustavo del Chopo, que lo hemos invitado para trabajar un tema que él viene trabajando hace años, que es la relación entre las diversas formas de comunicación a través de las redes sociales y los vínculos. Bueno, Mirta, lo vas a presentar a Gustavo. Ah, bueno, Gustavo del Chopo es compañero nuestro de la asociación, licenciado en psicología por la UBA, psicoanalista vincular, miembro activo y ex vicepresidente de nuestra institución, de la APPG, docente en la diplomatura de perspectiva vincular en educación por la APPG y UCES, docente en la Facultad de Psicología de la UBA y miembro de distintos proyectos de investigación en UBACIT. Gustavo, bienvenido, como siempre, a este espacio, que es el primer plenario abierto de nuestro Ateneo de Pareja de este año, así que estás inaugurando este espacio, sos muy bienvenido, adelante. Perdón, una cuestión técnica, les vamos a pedir a todos los que hoy están participando de esta charla que cuando sea el momento, después de la exposición de Gustavo, pueden pedir la palabra a través del chat y vamos a habilitar los micrófonos. Así que lo único que tienen que hacer es pedir la palabra por el chat, por favor, porque no podemos ver a todos en la pantalla. Muy bien, adelante Gustavo, bienvenido. Bueno, buenos días a todos, todas. A ver, tomo en parte lo último que dijo Mirta, que es como otras veces, ¿no? Y como en esas otras veces había un personaje bastante importante, ¿no? En estas reuniones, que era el querido Miguel. Quería aprovechar esta oportunidad para recordarlo, ¿sí? En este ámbito que hemos compartido distintas cosas, tanto yo como invitado al espacio, como alguna vez junto con Mirta y creo que está Drizun, que está. También armamos un taller, el contrajueves del Ateneo, de cine y psicoanálisis, que bueno, que disfrutamos mucho, estuvo muy bueno. Así que bueno, quería recordarlo y también homenajearlo y tenerlo presente en mi participación de hoy. Le decía a Mirta un detalle que me imaginaba entrando a la asociación y recibiéndome él y diciendo, como solía decir, hola lindo, ¿cómo estás? ¿No? Y bueno, ¿no? Esa cosa afectiva que tenía Miguel y muy generosa, ¿no? Como digo, de muchos espacios que compartimos juntos. Bueno, a ver, empezando un poco, tomo lo que dijo Cielo también, y bueno, y a las dos, y al espacio mismo, digo, más allá de que hubo otras veces, agradezco la renovación, ¿no? O la insistencia en pensar que tengo algo para decir y que puede estar bueno. Así que bueno, espero estar a la altura de eso y agradezco, bueno, todos los y las que están presentes. Es cierto, como dice Cielo, que yo vengo trabajando estos temas ya hace un tiempo, que tienen que ver básicamente con las tecnologías o nuevas tecnologías, vamos a ir viendo un poco de esto, los procesos de subjetivación y todo esto leído en clave de vincularidad, podría decir. Con lo cual, bueno, quizá hay algunos o algunas que me han escuchado y quizás algunas cosas repita de lo que ya han escuchado, pero que para mí son importantes para justamente llegar a los puntos, digo, de novedad que puedo plantear, o para llegar a, ¿no?, lo que me interesa a mí, que es, por un lado, contextuar, como abuelo de dron, contextuar el de qué estamos hablando, ¿no?, en esta idea de tecnologías y los mundos, ¿no?, que hoy se proponen a ser habitados. Después de contextuar un poco, darle un marco a esto, intentar historizar algo mínimamente, ¿no?, de mi llegada y los por qué y las preguntas, ¿no?, que me motivaron y me motivan aún hoy respecto de esto.
con eso problematizar algunas cuestiones específicas, ¿sí? Y después, diría como polinizarlas con algunos conceptos y, ¿no?, con algunas ideas que me interesaría claramente poder charlar, discutir con ustedes, ¿sí? Para ello, digamos, mi idea es, por un lado, hablar, charlarles una especie de trabajo que vertebra un poco estas cuestiones, pero también voy a trabajar con algunos videos cortos, ¿sí? Algunos muy cortos, de 30 segundos, otros de 3 minutos, que nos permitan, o constituirlos, son videos, digo, cortometrajes cinematográficos, ¿no? Pero digo, que nos permitan que funcionen como analizadores, ¿sí? Para plasmar alguna idea y también para lanzar algunos problemas. Y bueno, como es un ámbito abierto a la comunidad y demás, bueno, ¿no?, capaz que las viñetas no son tan pertinentes, entonces, ¿no?, me pareció que era una buena forma, más allá de que hay un pequeño relato de una situación, que son buenas formas para, ¿no?, captar o aprender en otro registro lo que venga diciendo yo a través de mi palabra, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la idea, este es el recorrido, y vamos a empezar justamente con un videíto muy corto. Yo voy a decir algunas cosas de los videitos, pero la idea es que después ustedes puedan jugar con ellos. Este videito tiene que ver con un punto de partida que sí me parece importante establecer, ¿sí? Todo lo que yo voy a ir diciendo no habla de un juicio ni de valor, ni un juicio acerca de lo bueno y lo malo que es una cosa u otra, ¿sí? Todo lo que yo diga de las tecnologías, de los usos, de las propuestas, ¿no?, que conllevan, de lo que decanta en nosotros, en nuestros haceres, en nuestros pensares, no tiene que ver con, ¿no?, que yo nunca podría estar en el lugar ni de que es malo, ni de que es bueno, ni que es un genio maligno, ni que es terrible, ¿no? Lo bueno era lo de antes, ¿sí? Ni es más verdadero, ni nada de eso, ¿sí? Entonces la tentación, ¿no?, que uno podría tener ahí es de pensar que o una cosa reemplaza a la otra. Van a ver que mi idea no es esa, ¿sí? Pero que es una tentación y que, por ejemplo, ¿no?, en este primer video podría haber algo de esto. Así que bueno, vamos a empezar. Este primer video es muy cortito, que espero que también les sirva como para regular volumen y demás cuestiones para los otros, ¿sí? Y bueno, empezamos con el videito que lo comparto y arranco a hablar. Encuentra tu pareja ideal con nuestro buscador. Te acercamos a esa persona que más se ajusta a tus gustos. A ver, preferencias de búsqueda. Yo soy hombre y busco mujer. Edad entre 25 y 30. Color de cabello castaño. Color de ojos verde. Estatura 1,60. Peso entre 50 y 55 kilos. Distancia máxima de búsqueda. Distancia máxima de búsqueda. Bueno, ¿lo pudieron, me hacen con las manitos así? ¿Pudieron ver, escuchar? Así ya me quedo tranquilo para los próximos. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, ¿por qué decía esto que puede ser una gran tentación, ¿no? Es suponer que porque hay una cosa deja de estar la otra, porque viene esto, entonces lo otro. Y a mí me parece que no se trataría, a mí no me gustaría plantear, ni yo plantarme, ni plantearlo desde ese lugar, y bueno, con lo que vaya diciendo, los quiero invitar justamente a que podamos pensar en esa línea. Por eso, un primer apartado, digamos, de lo que les voy a charlar un poco, tiene que ver con, o lo denominé, ni tecnófilos ni tecnófobos, 2 puntos, en el entre que no es la mitad.
un epígrafe de Amador Fernández Sabater, ¿sí? Que tanto los epígrafes como los videos pretendo que sean sanamente provocadores, pero no que haya una verdad o que yo me afirme plenamente en eso, ¿sí? Dice Amador, en definitiva, la humanidad se vuelve optimizadora. El cálculo pérdida-ganancia, la búsqueda de rentabilidad y la evaluación utilitaria de todo, nuestro cuerpo, nuestros saberes, etcétera, se aplican en cualquier momento y lugar. Entonces, a ver, uno podría decir que como humanidad las tecnologías nos han afectado y nos hemos transformado y reinventado a través del tiempo con ellas, ¿sí? Digo esto porque la primera tentación, también, o la segunda, ya hablé de la primera, la segunda sería que tecnología es lo que está pasando ahora, ¿no? Es el smartphone, es el celular, ¿no? Como, y es esto, y no otra cosa. No, digamos, a ver, la rueda, la imprenta, el motor de vapor, el uso de electricidad, ¿no? Son ejemplos de que las tecnologías existen, ¿no? Han sido y nos han acompañado desde el vamos, y que, bueno, ¿no? Algunas han cobrado un carácter, ¿no? Disruptivo, ¿sí? Algunas han cambiado épocas, algunas han cambiado, ¿sí? Sociedades, algunas han cambiado lo que podemos intentar definir como lo humano, etcétera, ¿sí? Ahora, si bien tecnologías, ¿no? Hubo siempre, uno podría pensar también, bueno, ¿cuál es la especificidad de este momento, ¿no? Digamos, hay algo de esta revolución tecnológica actual que presenta rasgos diferenciales que invitan, digamos, a ser registrados y pensados otra vez, o justamente, en su especificidad, ¿sí? Digamos. A diferencia de otras, estas transformaciones se dan a un ritmo vertiginoso, ¿sí? Se presenta como una especie de revolución permanente y penetrante que no siempre se deja captar, ¿no? Captar, digo, en el momento por el ritmo que esto plantea, ¿sí? Para ello, historizando, digamos, esto es un planteo, quiero hacerlo muy simple porque da para mucho, pero quisiera proponer justamente como dos líneas de captación de un poco esto que estoy diciendo, tecnologías, internet y demás cuestiones que vamos a ocuparnos un poquito más hoy y más adelante. Una tiene que ver con la idea de las tecnologías como mecanismos de relevo o liberación de órganos y fuerzas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Acá podemos pensar sobre todo todas aquellas tecnologías de índole mecánica, ¿sí? El ejemplo más apropiado que nos puede venir tiene que ver por ejemplo, los medios de transporte, ¿sí? Hay una relevación de órganos, ¿no? Hay, ¿no? Músculos que ya no usamos, ¿no? Podemos acotar distancias, hacer toda una serie de cuestiones, y, ¿no? Ahorramos fuerzas, ahorramos, ¿sí? Toda esta línea que tiene que ver con la relevación de órganos y fuerzas, obviamente fue cobrando también distintos grados, distintos tipos de tecnologías, etc. Pero esta no es la que más me interesa hoy, o la que más me interesa pensar. La segunda, que es, ¿no? Justamente aquella que remite a la mediación y o delegación en procesos, ¿sí? Y dispositivos que son digamos, del campo de la abstracción, el registro, la documentación y la memoria, ¿sí? Lo repito. Remite esta segunda línea a la mediación y o delegación en procesos y dispositivos del campo de la abstracción, el registro, la documentación y la memoria, ¿sí? Acá, antes de lo que pensemos hoy, dos buenos ejemplos son el lenguaje y la imprenta, ¿sí? El lenguaje implica una abstracción de otros modos, ¿sí? De comunicarse, y la imprenta, ¿no? También es el plasmado de una posibilidad de registralidad y memoria, pensemos, ¿no? En memoria de la humanidad, y que implican, bueno, otra cosa, ¿no? No estarían liberando de nada, de fuerzas, ¿no? Ni funciones orgánicas, sino que presentan una nueva lectura de otros procesos. La razón por la cual esto último, digamos, esta segunda línea me parece importante,
se basa en el discernimiento de dos grandes momentos de la era en que vivimos, ¿sí? Yo los voy a nombrar de un modo que se suelen nombrar, algunos lo piensan al revés, ¿no? De cómo yo lo pienso, pero bueno, yo lo voy a plantear de este modo. El primer momento sería el que podríamos llamar el de la digitalización y el segundo el de la datificación, ¿sí? Si en el primero, el de la digitalización, pensemos últimas décadas del siglo XX, si en el primero, el de la digitalización, prefigurábamos como un orden de emancipación, de democratización de contenidos, de comunicación, y el objeto era, digamos, la captación tenía que ver, como serían algunos autores, como la captura del cuerpo social, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, aquí, aquellos momentos en la idea básicamente del acceso, ¿no? El poder tener acceso a un montón de cosas, recordemos la posibilidad de bajar música, de libros, que los libros estén digitalizados, la posibilidad de compartirlos, así como la digitalización de archivos de distintas instituciones y organizaciones, gobiernos, Wikipedia, las páginas web como las nuevas vidrieras al mundo, etc. ¿Sí? Ese primer momento, que si quieren en términos psicopatológicos, ¿no? Para jugar un poco con nuestro quehacer, sería casi como una especie de hipomanía festiva, ¿no? Donde, bueno, todo se abría, todo era posible, ¿no? En el segundo, el de la datificación, ¿sí? Ya no se trataría de ello, digamos, sino de, y acá sigo un autor que es Mauricio Ferrari, ¿sí? Un filósofo italiano, él habla de que este es un momento de movilización total, ¿sí? Así como se habló en Europa en la Segunda Guerra de la movilización total, todo al servicio de... Bueno, él dice, y digamos yo sumo a esto, que Internet pasa a ser un sistema performativo, un acelerador de registro y documentalidad y una exigencia de rendimiento y responsabilización, ¿sí? Una propuesta de pura aceleración, hibridación y actualidad, ¿sí? Piensa en la actualidad como del scrolling, ¿no? De que hay que estar todo el tiempo viendo lo último, que produce, y acá, ¿no? Diríamos con Bifo Berardi, un desacople con la capacidad humana de procesamiento, ¿sí? Hay algo de la infosfera, hay algo de ese estímulo permanente que produce un desacople con nuestra capacidad de procesamiento, ¿sí? Esto, distintos autores señalan, bueno, cuáles son las consecuencias de esto, no me voy a meter con esto en este momento, en términos, ¿no? De efectos singulares, particulares, ¿no? En los sujetos, pero acá claramente los objetos de captura, o lo que se intenta capturar ya no es el cuerpo social, sino que son los cuerpos individuales, ¿sí? Y la clave en términos de la llave de esto es la atención, ¿sí? Y la imagen dato, ¿sí? La imagen dato es, bueno, que todo lo que miro se transforma en un dato que después, ¿no? Me puede servir, ¿no? O puede servir a otros intereses, ¿sí? Entonces, si lo digo en otras palabras, diría que si la digitalización podía ser solidaria a la pregunta de ¿qué podemos hacer con Internet? ¿Sí? La datificación lo sería a la de ¿qué está haciendo Internet con nosotros? ¿Sí? Subrayo, pongo comillas, ¿no? Al con, porque no se trata aquí, digamos, de una perspectiva paranoide ni victimizante, ¿no? Digamos, porque de algún modo a esto, digamos, que estoy planteando, asistimos en un doble sentido, ¿no? Por un lado, verificamos de distintos modos una serie de experiencias y efectos en nosotros y a nuestro alrededor, y por otro, contribuimos a ello permanentemente, ¿sí? Nutriendo esa red, ¿no? Con nuestro hacer, ¿sí? Mediante diversos dispositivos y procesos que a la vez registran y a la vez producen nuestras trazas, ¿sí? Acá hay dos cosas. Una que cada vez más podemos tomar una expresión de Alvin Toffler que dijo que pasamos a ser prosumidores, ¿sí? O sea, ya no ni productores
¿no? Ni consumidores separados, sino que todo el tiempo, ¿no? Forjamos una figura de prosumidores, ¿no? De producir todo el tiempo lo que consumimos y demás. Entonces, este hacer que deja trazas, quiero señalar también ahí porque lo voy a retomar, pero si no, para que quede, ¿no? Que es lo que vengo tratando de pensar en este momento específico, es si estas trazas, ¿no? Que quedan en la nube, en la red, etcétera, ¿cómo pensarlas? ¿No? Pensando desde el psicoanálisis, la diferencia entre huella y marca, ¿no? Digamos, si bien coloquialmente se habla de nuestras huellas digitales, ¿no? Me parece que hay una discusión interesante de pensar si son huellas, si son marcas, ¿no? Y por eso yo lo nombro como trazas, ¿no? Porque no podría todavía ajustarlo a las nociones psicoanalíticas y ver si es posible pensarlo como tales, ¿sí? Entonces, en este hacer, digamos que mediante diversos dispositivos y procesos que a la vez registran y a la vez producen nuestras trazas y que somos prosumidores, Sadin, por ejemplo, señala que estamos ante una colonización perfecta, ¿sí? Ante lo que él llama una silicolonización del mundo. Y dice que es perfecta porque ya no sería vía la imposición violenta, ¿no? de alguien o de un Estado o lo que sea, y las posibles resistencias que eso podría generar y demás, sino que esto se da vía la docilidad y la entrega. ¿Sí? Digamos, esto que nosotros hacemos es todo el tiempo, ¿no? Esta figura del prosumidor, todo el tiempo estamos creando eso que habitamos y demás. Y esta docilidad de entrega es a cambio, ¿no? Contra una promesa siempre de beneficio, ¿no? Siempre, ¿no? Está bueno que sepan, ¿no? qué vamos viendo, porque entonces nos van a poder ofrecer mejor el que queremos ver y no perder tiempo. Ahora, acá sí me parece que yo plantearía una divergencia con Sadin, por ejemplo, o estos autores, porque me parece que aún en esta siliconización del mundo que podría ser vía la entrega y vía la docilidad, yo señalaría que no es sin violencias, ¿sí? Ni sin forzamientos, ni pretensión de desplazamientos de bordes, incluso aquellos vitales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Con qué lo suelo identificar o ejemplificar? Hace un tiempo el que era como el CEO de Netflix le preguntaron, ¿no? ¿Cuál era la competencia de Netflix? ¿Sí? Y él dijo, la competencia de Netflix es Facebook, YouTube y el sueño, dijo. ¿Sí? A ver, ¿qué estaba diciendo el tipo? ¿No? Estamos diciendo que si el nuevo oro o el petróleo, ¿no? de este siglo son los datos, él está diciendo, a mí esto de que la gente tenga que seguir durmiendo promedio 6 horas por día, y me complica la vida, estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo, ¿sí? Es un problema para mí perder 6 horas de atención, ¿no? en cada sujeto como posibilidad. Y crean que se hacen cosas para que esto, ¿no? pueda evitarse y pueda saltarse. ¿Sí? Digamos, todo lo que es el proyecto transhumanista va a parar a esto, ¿no? a poder dejar de padecer este cuerpo obsoleto y poder, ¿no? como dicen ellos, por ejemplo, lograr la muerte de la muerte, ¿no? que podamos no morir. Imagínense que si un objetivo es ese, el de que podamos dormir poquitísimo o no dormir, también podría estar entre ellos. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de malos, ni de buenos, ni de un genio maligno, estoy hablando de propuestas, ¿sí? Digamos, y las propuestas, ¿no? se mueven en base a, bueno, dispositivos, en base a intervenciones. Primer apartado para contextuar un poco, ¿no? el hacia dónde vamos. Yo les dije que después iba a historizar mínimamente desde la clínica, ¿no? el porqué de esto, o por qué esto me empezó a interesar y empecé a pensar estas cuestiones. Que si bien sucedió en aquel momento, hoy claramente esto está en nuestros consultorios, ¿no? ya sin paredes, está vigente todo el tiempo, y esto después lo vamos a charlar y lo van a ir viendo y pensando y sintiendo claramente. El segundo apartado lo llamé, y de repente, Sandra. ¿Sandra?
hace unos cuantos años, en los primeros meses del análisis de Joaquín, que tenía 24 años en ese momento, al comienzo de una sesión me relata que volvió a tener un episodio de ansiedad, feo, me dice, y que su novia, Sandra, estaba muy asustada, en palabras de ella, y que no sabía, bueno, cómo ayudarme, ¿no? Cómo ayudarle. Me cuenta que hablaron acerca de la posibilidad de que venga a charlar conmigo, que venga a la sesión acompañándolo a él, pero que se le complicaba por el horario, por el trabajo. Y me dice Joaquín, así que, si te parece, la puedo poner acá, ¿sí? Mostrándome su celular en aquel momento, ¿sí? Entiendo yo, ¿no? Volviéndome a pensar en aquella circunstancia, entiendo que mi expresión fue habilitante, ¿sí? Pero no por ello menos sorprendida y confundida, ¿no? No pasaron más que segundos, ¿sí? Para que Joaquín me diga, acá está, y colocando el celular en el otro sillón del consultorio, al lado de él, a través de una videollamada, ahí estuviera también Sandra, ¿sí? Esta escena para mí fue decisiva porque dije, bueno, acá había algo que pensar, ¿sí? Había algo que reconfigurar. En cierto modo, no hizo más que reforzar y complejizar lo que me venía interrogando a partir de las videollamadas con los pacientes, las lecturas en sesión de textos, de chats por parte de los mismos, las escuchas de los audios, ¿sí? Etcétera. El famoso, bueno, ¿querés que te lo ponga para que veas que, ¿no? O para que veas, te lo voy a leer porque si no, ¿no? Para que, bueno, este tipo de expresiones que todos conocemos, ya venían insistiendo, ¿no? Pero esta escena para mí fue fue convocante, ¿sí? Y ahí empecé a plantearme ciertas preguntas. Entre esas preguntas me surgían, por ejemplo, ¿qué estatuto darle al otro en esas escenas? ¿Sí? ¿Cómo nombrar ese fenómeno o experiencia que no se deja capturar claramente por la representación ni por la presencia? ¿Sí? Estoy hablando de Sandra, ¿no? Ahí en ese modo. ¿Cómo situar? Hago un montoncito porque era una verdadera pregunta. ¿Cómo situar ese acá está, dicho por Joaquín respecto de Sandra en la sesión, en términos espaciales y temporales? ¿Sí? ¿Qué registros de corporalidad o qué reinscripción de la misma se pone en juego? ¿Sí? Y así muchas otras. En paralelo, y cada vez con mayor frecuencia también, venía escuchando y registrando expresiones tales como, ustedes reconocerán en estas muchas otras, que un paciente decía, el otro día me cortó, fue claro, me dijo que no quería seguir así, fue triste y doloroso, pero no me bloqueó ni dejó de seguirme en las redes, yo tampoco, no nos entiendo. O, yo la amo, quiero estar con ella, ella me jura que también, pero si no se desinstala Tinder, yo no puedo estar con ella. Si bien se puede decir que ya somos novios, me inquieta que no haya posteado ninguna foto juntos en Instagram. Es como si no existiera para ella. En estas expresiones y en muchas otras del estilo, iba percibiendo y preguntándome y tratando de pensar lo que hoy llamo y forma parte del título, la otra escena, ¿sí? Donde las redes, los perfiles, los datos, etcétera, configuran marcos decisionales, efectos de verdad e instancias de sanción de los hechos como tales, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo lo que quisiera hacer foco hoy, que es como una disputa de saberes y de realidades, ¿sí? Donde ya no hay una sola, ya no está solamente el cara a cara cortamos, tenemos que cortar también en aquella otra escena, ¿sí? Digamos, no basta con que nos amemos, nos besemos, también tenemos que dar cuenta de eso en esa otra escena, ¿no?
porque ella también sanciona, porque ella también dice acerca de lo que pasó o no pasó, etcétera, etcétera. Entonces, se empezaron a verificar así, o yo iba verificando así, realidades que justamente disputan la preeminencia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, y que parecieran proponer y situar un nuevo registro de facticidad, así como de saber y de identidad, ¿sí? Digo de identidad, recuerdo a Flavia Costa, ¿no? En una conferencia que dio que hablaba de, la llamó "Somos nuestros datos", ¿sí? Y que yo respondería sí y no, ¿no? Y esto lo voy a retomar. Hablando de esto y para, bueno, matizar un poquito, ahora les voy a compartir otro video, ¿no? Que tiene que ver con justamente algún orden de los sucesos por todos y todas conocidos que se suscitan con WhatsApp y alrededores. Pero que quiero marcar esto de la disputa de las realidades o de las escenas, ¿sí? Entonces ahora voy nuevamente. ¿Vamos bien por ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Este hotel pequeño de Murcia nos saldría barato, pero a mí me gusta más esto. Cabaña en los Pirineos, con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te pareció? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada. Miguel. Nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? ¿Qué hizo el doble check? Las subes verdes. Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que esto del WhatsApp va como el culo? Joder, ¿qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23:26. Bueno, hay 27 hizo el doble Y check. dale, con el doble check, que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Que estaba durmiendo. Que esto tampoco va a ir todo milimetrado. Ay, milimetrado quizás, ¿no? Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. Saber con quién estarías hablando. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso? Para yo enterarme también de qué estamos hablando. No. Lo has dicho tú, ¿eh? No yo. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? Revisa el doble check. Lo has leído. Que le den por culo al doble check. Ya, mí, déjate ya de la hostia, está el doble check. Doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti, con la mierdita esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp. Aquí el problema es que me has mentido y punto. No, me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Mentirosa de mierda. Toma, el puto móvil. Y entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Qué? Doble check es Dios. Mi amor, que lo dejamos, ¿eh? No ves, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Y con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. Coño, contesta, di algo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo, coño. Yo creo que ya no te quiero. Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. ¿Lo hablamos?
Bueno. Fíjense cómo vamos, ¿no?, tratando de incluir estas dos realidades posibles en juego, estas dos escenas, ¿no?, que en todo caso disputan saberes acerca, ¿no?, de qué sucedió, cómo, ¿no?, qué decide por una situación u otra, etc. El tercer apartado, contando con esto, lo llamé be or not to be, pero también beat or not to beat. Lo dije así bien, ¿no?, en inglés feo para que se entienda. Un epígrafe de Bifo Berardi, que ya lo nombré, que dice: siempre hay una sensibilidad conectiva en un cuerpo conjuntivo, así como siempre existe una sensibilidad conjuntiva en un cuerpo humano formateado en condiciones conectivas. ¿Sí? Recuerden que Bifo habla de lo conjuntivo, que iría a parar, ¿no?, al tema de la sensibilidad, el cuerpo a cuerpo y demás, y lo conectivo, que tiene que ver con estas propuestas de digitalización y demás, ¿sí?, dicho así muy rápidamente, y que atentarían contra la sensibilidad y la posibilidad de hacer experiencia con otros. Pero esta es una frase que en el libro de él, Fenomenología del Fin, rompe con la idea de que una cosa viene a reemplazar la otra, ¿no?, sino que dice, hay algo que se presentifica siempre de un modo complejo. Y es ahí donde yo me apoyo, más que en esas otras versiones de que una cosa viene a desplazar otra. Nos hallamos como nunca entonces en un escenario de transformación constante y acelerada, ¿sí?, en estos tiempos de tecnologización expansiva de nuestras existencias, en los que vemos justamente afectadas de modos inéditos distintas dimensiones de nuestra vida, ¿sí?, alcanzando esto también, como ya señalará, claramente nuestra praxis teórico-clínico-profesional, ¿sí?, tanto extendiendo posibles como generando exigencias de reconfiguración de la teoría, de los métodos, etc. Acá obviamente podemos hacer un paréntesis para señalar lo que la pandemia, ¿no?, del COVID, la cuarentena y demás, propiciaron, ¿no?, y que propiciaron un escenario donde la relación a lo virtual se vio reforzada y generalizada, ¿sí?, se impuso. Claro está que desde otro ángulo que el de la oferta y la penetración tecnológica, que ya venía sucediendo, ¿sí?, ya que la singularidad, digamos, de este giro a la virtualidad fue el de operar también como morada, ¿no?, digamos, me gusta pensarlo como morada en el sentido de que tanto para lo vincular y afectivo, recordemos, ¿no?, todos los cumpleaños a los que asistimos, como para un trabajo analítico posible con los pacientes en medio del descoloquio y la incertidumbre generalizada, bueno, fue una morada, ¿sí?, para nosotros en particular, porque, por ejemplo, no todas las profesiones pudieron seguir trabajando como nosotros lo hicimos, ¿sí? En otras palabras, el giro a lo virtual, reforzando aquí su carácter acontecimental, nos propuso nuevos modos de hacer experiencia, de habitar tiempos y espacios, de vincularnos con otros y con nosotros mismos, de reconfigurar sensibilidades, etc. Y en el campo profesional específicamente, nos instó a recoger el guante, ¿sí?, digamos, autorizarnos y poder pensar y teorizar acerca de las nuevas condiciones para un psicoanálisis posible. No todos, ¿no?, estábamos dispuestos a tomar este guante, a algunos, ¿no?, les costó más por sus teorías, por sus resistencias, ¿no?, algunos tuvieron, yo siempre lo digo con humor, pero fue así porque, ¿no?, lo he escuchado, lo he leído, algunos tuvieron que ir a buscar a Freud a la montaña y a todas aquellas situaciones no de consultorio con paredes para autorizarse, ¿no?, que Freud, si lo hizo en el tren, si lo hizo en la montaña, si lo hizo, ¿por qué no? Por pantalla, ¿no? Digamos, como encontrar un modo ahí de autorización en la figura, ¿sí?, del padre Freud para poder decir, bueno, entonces ahora sí puedo decir que hago esto y que lo voy a hacer, ¿sí? Podía ser esto hipócrita también, porque bueno, también había que poder trabajar, ¿no?, en un punto, pero bueno, si los vincularistas tenemos algo, en todo caso, es que hemos recogido ya varios guantes, ¿no?, cuando supuestamente no se podía o no era psicoanálisis, ¿no?, nuestra práctica, y bueno, fuimos dándole consistencia en el tiempo y productividad para poder sostenerla como tal, ¿no? Con lo cual quizá este era, bueno,
un nuevo desencuadre de los que ya hemos propuesto en otros momentos y sostenido. Sea por una razón o por otra, podemos afirmar que la condición tecnológico-digital es insolayable al momento de verificar los modos en que se nos propone y habitamos la experiencia hoy. Ahora, ¿cómo orientarnos entonces en esta experiencia? ¿Sí? Aquí cuando dije voy a contextuar, voy a, ¿no?, hasta historizar mínimamente como mi clic respecto de esto, y ahora voy a empezar a polinizar esto con alguna conceptualización. Vengo planteando justamente la necesidad de pensar en términos de nuevas presencialidades una serie de fenómenos y dimensiones que han cobrado relevancia. Pensemos, ¿no?, todo lo que ustedes podrían poner aquí como aquella situación, ¿no?, de, bueno, Sandra en la sesión. Pienso en la noción de presencialidad como aquella que da cuenta de las formas experienciales de habitar, de constituirse en el registro de una escena virtual, que además tiene, bueno, contamos en la escena virtual con la fluidez y los pliegues, ¿no?, que habilitan nuevas formas justamente de decirse o asumirse presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro, estrictamente, ¿sí? A ver, vuelvo al ejemplo. Por un lado yo podía decir, ¿no?, que Sandra estaba presente, pero en un punto no lo estaba, lo que estaba presente era un artefacto, ¿no? Tampoco podría decir, ¿no?, radicalmente estaba ausente, porque ahí había una mirada, yo veía, ¿no?, el rostro de ella, había una voz, ¿no?, que da cuenta de una corporalidad, ¿no?, funcionante. Entonces, yo esa escena no podía definir ni que Sandra estaba ni que no estaba, pero tenía que encontrar un modo de nombrar eso ahí, ¿sí? Eso ahí tiene que ver justamente con crear una nueva figura, porque ya no son aquellas categorías las decisivas, ¿no?, la de ausencia, presencia. El caso paradigmático, digamos, de esta presencialidad, digamos, sin ir a buscarlo mucho más allá, tiene que ver con el mero hecho de estar online, conectado, disponible, tener un perfil, una dirección de mail, etc., ¿sí?, que implica todo el tiempo una presunción de presencia y ausencia a la vez, ¿sí? A esa figura, hasta ahora inaprensible y paradójica, la denomino presencialidad, o siendo más estrictos, nuevas presencialidades, ¿sí? Acá viene la complicación quizá de estos tiempos, porque como se habló mucho de presencialidad, virtualidad, ¿no?, quizá mi idea, la presencialidad, tendía justamente a separar, a desprender la presencialidad de la presencia, ¿sí?, y sostener su nominación como tal, ¿sí? Esto me permite recoger en la idea de la presencialidad, digamos, recoger en ella una especie de conjugación de permanencia y de evanescencia, ¿sí?, así como algo de, con Derrida podemos hablar de espectralidad, ¿sí?, pero sobre todo relevando aquí con Derrida especialmente una figura que él introduce respecto a la espectralidad, porque hay aspectos que no tomaría, que es la del asedio, ¿sí?, el asedio en términos, ¿no?, de esta espectralidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este videíto que vimos ahora, bueno, algo del orden del asedio, del tener que dar cuenta, del tener que ser responsable por, ¿no?, si nos conectamos, si no nos conectamos, si estuvimos a tal hora. Bueno, hay algo del asedio de esto, de no poder parar de mirar el celu, tener que mirarlo cuando nos estamos perdiendo lo más importante. Bueno, quiero que capten esa figura, pues la voy a retomar, ¿no?, como de esa, y que no es nadie puntualmente, ¿no?, por eso lo de la espectralidad, es un algo, ¿no?, que nos plantea algún orden de conminación y que genera algún asedio al respecto. Entonces, el propósito de replantear la experiencia de presencialidad y qué entendemos por ella, tendría al menos dos razones de peso, ¿sí? La primera estaría dada por el hecho de asumir, como ya dije, que las categorías de presencia y ausencia son insuficientes para dar cuenta de esta nueva capa y registro de la experiencia. La segunda razón parte de sostener que si hay algo que hoy destaca o se impone como propuesta,
es lo que empecé a llamar la declinación de ausencia, ¿sí? Es decir, declinación en dos sentidos y los dos a la vez. Declinación tanto en el sentido de su rechazo, ¿sí? No podés estar ausente, tenés que estar conectado, ¿no? Como si fuera un super yo hablante, ¿no? Que no reconoce un sujeto, pero ¿no? Que nos dice esto. Es un rechazo además cortés, porque dice, no se te ocurra, no te convendría, ¿no? Decirte ausente, ausentarte o no estar conectado, porque justo te podría estar llamando tal, justo, ¿no? Te perderías, ¿no? Esta noticia, justo, ¿no? Es como la invitación a un rechazo cortés a que, ¿no? Nos podamos asumir ausentes, desconectar, ¿sí? Salir de. ¿Sí? Entonces, tanto en la declinación, en el sentido del rechazo de la ausencia, no puede haber tiempos muertos, no puede haber, ¿no? Etcétera, etcétera, como la de su caída y devenir menguante. Cada vez estamos menos, ¿no? Ausentes en este sentido que le estoy intentando dar. Porque aun cuando nosotros estemos diciendo, bueno, no miro el celular, nosotros estamos siendo, de algún modo, este celular que está dialogando con, ¿no? En el caso del videíto, está diciendo que no estoy conectado, que sí estoy conectado, que clavé el visto, etcétera, etcétera. Aun cuando yo no esté con él está dialogando con otros, lo que yo voy a llamar ahora en un ratito, cuerpos de datos. ¿Sí? Digamos, hay alguna identidad mía que sigue dialogando, a pesar de, ¿no? A pesar de que yo diga, no, bueno, yo ahora, ¿no? Entonces, en cierto sentido, hoy estar o asumirse ausente, no disponible, desconectarse, en todo el sentido que se le quiera dar, puede resultar en una aventura utópica, osada, hereje, deprivativa, ansiógena, violenta, ¿no? Piensen en esto de la abstinencia, etcétera, etcétera. Para nosotros y los otros, ¿no? Porque bueno, ¿no? Cada vez más, los 30 segundos en que no me respondiste, yo puedo pensar cualquier cosa. ¿Cómo me haces eso? En otras palabras, y un poco contra la corriente de ciertas afirmaciones del sentido común y ideas vigentes, intento plantear que la presencialidad no es la presencia y que además opera como causa eficaz en la declinación de ausencia. ¿Cómo reconfiguramos entonces las distintas modalidades que asumen la experiencia hoy? Justamente, el estar o hacernos presentes o ausentes desde este concepto, o cómo damos cuenta en ellas de las formas inéditas en que se entraman la corporalidad, la espacialidad y la temporalidad. Ensayando, digamos, aperturas al respecto dentro de las nuevas presencialidades y dialogando, ¿no? Con lo que venía haciendo, propongo 3 figuras de captación y análisis, ¿sí? La copresencia, la presencialidad conectiva y la copresencialidad conectiva, ¿sí? Respecto a la copresencia, no habría mucho que agregar y no me voy a extender demasiado, ya que se trata de clave vincular de lo que venimos entendiendo como la presencia en un espacio y tiempo compartido, que en este caso hubieran sido las paredes, ¿no? Del salón principal de la PPG, de por lo menos 2 sujetos otros y los efectos de la misma, ¿no? de la presencia, de los efectos de presentación y demás, ¿sí? No me voy a extender mucho en eso, porque de eso ya hemos hablado mucho. En cambio, podemos afirmar que tanto la presencialidad conectiva como en la copresencialidad conectiva, las experiencias de tiempo y espacio, incluso la corporalidad, asumen características particulares y novedosas, ¿sí? Para dar cuenta de este campo de facticidad entre efectuaciones y afectaciones, propuse el término de interficie, ¿sí? Lo voy a pasar rápido, pero yo con interficie quise nombrar todo lo que se da y hace posible, por ejemplo, esta situación, ¿no? Que estamos teniendo nosotros aquí ahora. La misma se configura situacionalmente y es condición de posibilidad de un juego de interacciones, mediaciones humanas, artefactuales, porque tenemos dispositivos y digitales, y podemos arriesgar que se configura como un nuevo o como un entre, que es como un nuevo pliegue acontecimental y performativo del mismo, ¿no? De este entre. La interficie sería como el locus de lo virtual, ¿sí? El donde ubicuo.
En la interficie, la temporalidad puede ser sincrónica o asincrónica, la espacialidad compuesta puede ser, también obviamente es multisituada, y se propicia una nueva proxemia, ¿sí? O sea, relaciones y percepciones de proximidad, de distancia, etc. ¿Sí? Digamos, yo puedo decir, bueno, qué lindo que estén cerca, qué lindo que estén acá hoy, ¿no? Qué lindo encontrarlas, ¿sí? Encontrarlos, ¿no? Bueno, ¿dónde? ¿No? Bueno, en esta interficie yo estoy hablando de este nuevo orden de esta nueva proxemia, ¿no? Donde la percepción de proximidad y distancia ya no se mide, ¿no? Con Euclides, sino que se mide de otros modos. Se configura entonces una temporalidad-espacialidad que desrelocaliza las categorías de tiempo y espacio clásicamente planteadas, ¿sí? Así como venía diciendo, se complejizan las categorías de presencia y ausencia. Supone además flujos, ritmos, interferencias específicas, ¿sí? Pensemos en la clínica, lo que nos viene pasando y nos sigue pasando con los pacientes, que no sabemos si se quedó callado, si se le cortó, si se quedó quieto, si es que se tildó, digamos, la imagen y preguntamos, ¿estás ahí? ¿No? Entonces, segunda figura, que era la presencialidad conectiva, en primer lugar, ya supone una interficie específica, ¿sí? Básicamente, con presencialidad conectiva estamos hablando de aquella que se da en condiciones de asincronía, ¿sí? Y que se basa, volviendo al tema de declinación de ausencia, en la suposición fehaciente de que estamos disponibles, conectados como regla y no como excepción, ¿sí? El envío de un mensaje, el dejar un audio, el posteo o publicación de algún contenido específico siempre suponen un orden de presencialidad de un otro, ¿sí? Y por ende, una expectativa de respuesta más o menos inmediata, aunque asumámoslo, cada vez más inmediata, no solo de un otro que responda a mi mensaje, sino de cuántos likes se van sumando en lo que posteé, etcétera, etcétera. Esta es una de las figuras de la declinación de ausencia. Naturalizamos que el otro de algún modo debe estar, su presencialidad conectiva, e incluso su responsabilidad de dar cuenta de ello, ¿sí? La respuesta puede venir tanto de modo dialógico, me responden el mensaje, me dejan también un audio, como por vía de la aprobación y o celebración, ¿no? Que es el like, el me gusta, el emoticón. El juego entre la expectativa y la respuesta despierta toda una gama de afectaciones, ¿no? Esto lo vemos cada vez más en la clínica, y figura relevante en este sentido, como ejemplifique con el video, es el tilde azul, por ejemplo, de WhatsApp y su derivación en el posible clavar el visto, lo que se llama ghosting, el desaparecer y demás cuestiones. Si yo ya ahora cuento con este concepto de presencialidad conectiva, podría decir que acá Sandra hubiera existido o funcionado, esto tomando a Benazayac habría que discutir, ¿no? Si funcionar es existir o existir es otra cosa. Sandra hubiera funcionado como presencialidad conectiva si solo ella hubiera mandado un mensaje que me leyera Joaquín o dejado un audio que me hiciera escuchar Joaquín en la sesión. Esta presencialidad conectiva también explica, de algún modo, aquellas acciones que tienden o requieren nutrirla, neutralizarla o desarticularla, ¿sí? Estos son algunos de estos ejemplos que yo había puesto. Por ejemplo, cuando traía aquellas expresiones tales como cortamos, es definitivo, pero me sigue mirando las historias en Instagram, ¿qué onda este flaco? O el otro día me cortó, pero no me bloqueó, ni dejó de seguirme en las redes, etc. Vuelvo a aquella figura del asedio. Nuevamente diremos que la centralidad y la pregnancia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, de la copresencia, aparece disputada por esta otra escena, donde la presencialidad conectiva también da cuenta de efectos de verdad y de un orden de facticidad, donde los hechos se sancionan como tales y decisivos, ¿sí? Además, también podemos situar una propuesta o tendencia hacia una especie de singularización en masa, ¿sí? Que parece, ahora me voy a explicar qué estoy diciendo con esto, que parece como simpática y conveniente, y acaso en parte lo sea, pero que a la vez, hablando de esto que les decía al principio, de desplazar bordes, ¿sí? Pero que a la vez se cobra aspectos o los arrastra de una dimensión a la otra. Aquí el ejemplo más claro y más reciente tiene que ver
alguien me habrá escuchado ya decirlo, pero tiene que ver con la propuesta de aceleración de mensajes de WhatsApp, ¿sí? Como digo, puede ser simpática, conveniente, así no escucho a no sé quién, ¿no? Así no tengo que comerme los 4 minutos del audio de no sé quién. Todo esto puede ser muy simpático, pero también, ¿qué propone? ¿Qué está en juego? ¿Sí? Cancela aquello del cuerpo que hablaba ostensivamente en esa modalidad de comunicación, ¿sí? La voz, sus tonos, sus cadencias, lo que me hacía escuchar a Martín o a Susana, ¿sí? Y no a esa ardillita que te ¿no? Donde ya no hay cadencia, no hay ritmo, no hay voz, digamos. Se aplana el volumen corporal, se interviene, se hackea la experiencia de la corporalidad y su singularidad, ¿sí? Entonces, como digo, es una propuesta que digo puede ser simpática, digo, no hay un genio maligno diciendo ahora voy a hacer esto, pero que los hay, quiero decir, tiene efectos, ¿no? Cuando yo digo los efectos en los procesos de subjetivación, en las claves de vincularidad, por un lado está esto, y por otro, el otro día una alumna, cuando estábamos hablando de esto, me dice, ay, ¿sabés que ahora recién puedo pensar? Un amigo parece que le estaba contando, que estaba muy despechado porque la novia lo había dejado, y este amigo le decía a ella, yo la amo, yo siempre la escuché, yo nunca aceleré un audio de ella, ¿no? Fíjense cómo eso ya penetró, ¿no? La dimensión otra vez, ¿no? Como esa otra escena es decisiva al momento de dar cuenta de un orden que en otro momento hubiera sido expresado de otra manera. Yo nunca aceleré un audio de ella, ¿no? Como diciendo, mirá, ¿no? Con esto te estoy diciendo cuánto, ¿no? ¿Qué otra prueba necesitas para que yo te diga que la amo, ¿no? Una vez más, creo importante entonces relevar y elucidar estas nuevas condiciones de la experiencia, donde cada vez más amplias dimensiones de nuestra realidad son convertidas digitalmente, datificadas, y plantean de fondo una nueva cartografía de saberes que además, como ya insinuamos, implica una fuerte delegación decisional de muchos aspectos de nuestra vida, lo cual puede ser perfectamente bienvenido y no tanto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En la delegación de los dispositivos, de las memorias, de la agenda, bueno, pueden producir efectos como de desmemoria, ¿no? De lo que nos cuesta retener un número de 4 cifras, que lo miramos 3 veces en el celular antes de escribirlo, ¿no? El formulario que estamos llenando, y hace 20 años nos acordábamos, ¿no? 30 teléfonos de memoria, ¿no? O de toda la familia, teléfonos fijos, ¿no? Para los que sepan de qué estamos hablando, teléfonos fijos y, ¿no? Bueno, y hoy nos cuesta retener esa clave de 4 cifras. Entonces, si Freud y el psicoanálisis dividieron aguas al plantear la existencia de la otra escena, el inconsciente, como dimensión efectora y desrelocalizadora del saber, ¿sí? De la conciencia y demás, me interesa arriesgar, y lo voy a plantear así, y profundizar en esto que vengo, ¿no? Proponiéndoles, que esta otra escena, ¿sí? A saber, esta capa digital algorítmica de nuestra humanidad aumentada. La misma pretende, y acá quiero focalizar, disputar un campo de saber y genera una nueva cartografía, ya no solo de saberes, sino de poderes en tensión. Respecto a la tercera figura, que es la que propongo, la de la copresencialidad conectiva, diremos que es esto que estamos realizando ahora, que comparte características con la anterior, salvo por el hecho de que se dan condiciones sincrónicas, y porque pone en juego otro campo de la experiencia, por ejemplo, de la corporalidad, ¿no? Nos vemos, nos escuchamos. En la copresencialidad conectiva, y vía voz dialogante, y sumando la imagen y el movimiento, se configura una interficie en la que se complejizan las interacciones, mediaciones y afectaciones, ¿sí? Aquí asumen, dicho psicoanalíticamente, relevancia la pulsión escópica y la invocante. Voy a poner un nuevo video y después ya queda poquitito para terminar junto con otro video. Esto es bien de la clínica y esto, digamos, tanto de parejas como de relatos, ¿no? De parejas en la cabeza de los pacientes.
Y es algo que empezamos a detectar, ¿no? Otra vez, la disputa entre dos escenas, ¿no? Y cómo se puede vaciar de sentido una en pos de, ¿no? Llenar la otra, ¿sí? Pero también de estas identidades, de todo lo que vengo hablando, espero que lo puedan ver en esto que les voy a plantear, ¿sí? O les voy a compartir. Hostia puta. Tengo la boca seca. Normal. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Ya hemos puntuado. Un 4. Ha sido un polvo de la hostia. Un 4 me baja la media. ¿Cómo que te baja la media? Que... Mira, Coño. las puntuaciones. 5, 5, 5, 5. Hostia puta, la puta máquina. Y la semana pasada me dieron el título de embajadora. Coño, enhorabuena. Sí, eso está muy bien. Yo, es que mira, pasa una cosa que... No pongo 4 a nadie, o sea, es 3, 2, 3, 3. María me Qué comió... exigente eres, María ¿no? me comió los huevos y le puse un 4, pero... para mí un 4 es... Pero no, es que no solamente te comí los huevos, es que te he hecho una mamada de 10 minutos. Sí, hasta de puta madre. Ha sido un flipe. Pero no pongo 4. O sea, 5, 4 está bien. Todavía tienes un minuto para cambiarlo. ¿Quieres que lo cambie? No voy a cambiarlo. ¿No lo vas a cambiar? Alfredo eras, ¿no? Pues te voy a puntuar. No. Te lo cambio. Ya está. Mira. Te puntúo ya. ¿Mm? Ya está. Coño, un 5. Gracias. Bien. Bueno, fíjense cómo nos vamos metiendo, ¿no? En esta, uno podría preguntarse, lo digo rápidamente para que después ustedes puedan opinar, pero bueno, uno diría, ¿qué es lo que verdaderamente importa ahí? ¿No? Bueno, qué sé yo, ¿no? Digamos, cada quien, ¿no? Pero evidentemente hay una disputa de realidades donde nosotros, desde nuestros recorridos y pensamientos, diríamos, bueno, no, acá, ¿no? Lo que sucedió entre los cuerpos, ¿no? Bueno, esto está disputado, ¿sí? Entonces, hablando del cuerpo, el cuarto apartado tiene que ver con el cuerpo en cuestión, ¿no? Como recalculando. Dice Pierre Levy, mi cuerpo personal es la actualización temporal de un enorme hipercuerpo híbrido, social y tecnobiológico.
todo esto que vengo diciendo claramente nos pone frente a una enorme demanda, digamos, a una profunda convocatoria a reformular el concepto de cuerpo. Y aquí me oriento hacia una propuesta de pensar más que en cuerpo, en experiencia de la corporalidad, ¿sí? Que siempre es extensiva y multidimensional, ¿sí? Es decir, pienso la experiencia de la corporalidad como un territorio de pulsiones, potencias, conjunciones, conexiones, atravesamientos, vibraciones y capacidades justamente de afectación. También como un devenir performativo, ¿sí? Actuante, inacabado y vinculante, que no podrá sino transformarse y configurarse alojando, resistiendo y atravesando los cambios y mutuaciones tecnoepocales por caso, ya que no será sin ellos, ni por fuera de ellos. Si esto es así, hoy, tanto los procesos de subjetivación como la experiencia de corporalidad no son sin ese campo de conexiones y datos, que componen, como dije ya, esa nueva capa y materialidad de procesos. Tampoco fuera de esta sociabilidad abstracta que se da en las redes, todo esto que de modo paradojal dice, y a la vez no dice, acerca de nosotros, ¿sí? Son estos cuerpos de datos, cuerpos perfilados, ¿no? Digamos, de los perfiles, que dialogan más allá y más acá de nosotros, a través, con y a pesar de nosotros, ¿sí? Hoy ya no lidiamos solamente con nuestra sombra, nuestra opacidad, sino que lo hacemos también con la hipervisibilidad, con una nueva escena y registros de multiplicidad y de alteridad, ¿sí? Que la experiencia de la corporalidad sea, bueno, me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Lo voy a... Yo quiero proponer algo. Sí. Como empezamos 10 minutos más tarde por problemas técnicos, que para todos aquellos que puedan quedarse, prolonguemos 10 minutos más la actividad, si están de acuerdo, Cielo, si estás de acuerdo, y si Patricio nos autoriza, seguir hasta menos 20, menos cuarto, como para dar lugar a sí, yo me tomo, pequeño digamos, intercambio. 7 minutos, si quieren, y termino y acoto un poco. Vale. Yo estoy totalmente de acuerdo con prolongarlo unos 10 minutos más. Si Gustavo puede. Sí, 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 sí. Yo lo había calculado, pero bueno, claro, justo con el empezar más tarde no me dio el tiempo, ahora que veo. Bueno, entonces decía que no es sin estos procesos, ¿no? Ya no lidiamos con nuestras sombras, sino también con esta hipervisibilidad, alteridad y multiplicidad novedosa. Que la experiencia de, digamos, que de la experiencia de corporalidad sea multidimensional y siempre con otros, digamos, significa por lo menos dos cosas. Una, que parecen obvias estas cosas, pero no lo son. Una, que nunca fuimos solo cuerpos, ¿no? Y otra, que nunca fuimos solos, ¿sí? Siempre tuvimos relaciones paradojales y bordes imprecisos con los otros, con lo otro y con las tecnologías o objetos técnicos. La experiencia de la corporalidad es entonces en sí misma una especie de corporrealidad, donde lo somático, lo pulsional y lo técnico se entraman, ¿sí? Y es así que cuando hablamos, acá vengo con lo de trazas, ¿no? Estamos haciendo mención a estos procesos también, ¿no? De estas trazas que van dejando, estos cuerpos de datos que vamos conformando, hablan de procesos de subsunción y de colonización de lo real, de cuantificación de lo cualitativo, de la datificación y abstracción de nuestras experiencias, nuestros movimientos y gestos, y de nuestras relaciones con otros, por parte de nuestros dispositivos y los sistemas, ¿no? Que los mueven. Es decir, nuestro devenir hibridante se muestra dócil frente a ello y le es constitutivo, ¿sí? La declinación de ausencia muestra su reverso de conminación a estar conectados, disponibles, actualizados, sin tiempos muertos, dialogantes a través de nuestras acciones reducidas en datos, con esos otros cuerpos de datos, un asedio que no deja de expresarse, como planteara Sadin, entre el enriquecimiento y la dependencia, entre la disponibilidad y el control, ¿sí? Último apartado cortito: elija su propia aventura o siga la que le conviene, la que le indico, ¿sí?
Voy a poner el último videito, 2 párrafos y terminamos, ¿sí? Acá hay un epígrafe que dice, de Sadin, la proximidad física constitutiva del juego social ya no está inducida por la primacía del contacto carnal, sino por la producción previa de flujos electrónicos susceptibles de organizar en diferido el encuentro localizado entre los cuerpos. ¿Mm? Último videito, que es un poco fetiche para mí, quizá muchas o muchos ya lo han visto, pero que siempre con humor señala ácidamente cuestiones vigentes. Es que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es que no quiero decir algo que te moleste. Ah, bueno, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. No me gustas. Tú a mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? No, claro que no. Yo no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah, sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro y no veo nada en ti que me guste. O sea, ni tu voz, ni tus manos, que son las primeras cosas en las que yo me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿El qué? Que los dos le damos importancia a la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha citado. Seguro que tenemos más cosas en común que la aplicación sabe y que nosotros todavía no. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirlas. No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces no vamos a seguir juntos solo porque lo diga una aplicación, ¿no? Es un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros, lee nuestros mails, conoce nuestras redes sociales, todo es para mejorar el algoritmo. Claro, Conoce los vídeos que vemos en YouTube, nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data. Ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perderte de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Google Maps, ¿no? Sí, ¿Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías? sí, Y tú obedeces. porque Google tiene la información del tráfico, las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Pues aquí es igual. Pero es que tú a mí no me gustas nada. Mira, ahora mismo yo siento un rechazo por ti enorme. No, yo por ti. Mucho. Sí, pero es que lo que tú y yo sintamos no es tan importante como la información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo que esperabas, el del bañador de rayas. A 50 metros, agarre su mano. Tu chico listo, la función En la del bifurcación, algoritmo. dense un beso. Tengo pena, tengo gloria, la vida es como una Usted noria ha llegado a su destino. desde la sombra. Bueno, acá quedan claras, ¿no? Un poco la idea que quería transmitir hoy, más allá de todo lo que dije, de la disputa de saberes, ¿no? Si manda la química, qué manda, digamos, si se pueden, ¿no?, juntar una y otra, etcétera, etcétera. Es muy importante la última parte del video, ¿no?, donde hay alguna resistencia en juego a poder hacer eso. Entonces diría que si bien hay una disputa, o podríamos plantear, redondeando, una disputa entre un saber, que podríamos llamar nosotros entre el saber del inconsciente y el de los datos, es imposible la reducción del primero al segundo, ya que el saber del inconsciente es del orden de la excepción, del descompletamiento, de lo que resiste, de la singularidad. Y el de los datos es del orden del completamiento, de lo que insiste en la no opacidad, en la no negatividad, persiguiendo un relevamiento total del sujeto,
una singularización en masa, ¿sí? Queda claro que son muchas las cuestiones que se abren y nos interpelan, ¿no? Creo que ante todo se trata de un problema de perspectiva, ¿no? Es decir, desde dónde y cómo nos posicionamos para leer y registrar los fenómenos y las prácticas novedosas. Nos posicionamos críticamente, incuestionadamente, resistencialmente, creativamente. ¿Cómo nos disponemos a estos nuevos pliegues de realidad, de alteridad? ¿Cómo nos proponemos analistas? ¿Sí? Y por último, me interesa destacar que el dispositivo analítico, a mi gusto, es un escenario privilegiado y propiciante de lo que Derrida llamaba un devenir espacio del tiempo. ¿Sí? Es para mí un dispositivo de pausa en acción, ¿sí? Que no cesa de ser cada vez más o cada vez más subversivo. Y agregaría como pregunta, ¿acaso podamos pensar el dispositivo analítico como morada de la ausencia? Listo, hasta aquí llegué. Gracias. Les escucho. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Enorme, enorme tu propuesta, muy compleja. Tengo la impresión de que nos transmitiste una cantidad de conceptos para seguir trabajándolos, pensándolos con vos, entre nosotras, entre nosotros, nosotres. Bueno, queda abierta la discusión en los minutos que tenemos. Propongo que lo aprovechemos. Dos cuestiones muy breves. En el primer video, vos decías, bueno, lo que se gana y lo que se pierde, tratando de no ser víctimas ni victimarios y tampoco excesivamente enjuiciadores o críticos de estas nuevas tecnologías. Mientras el muchacho busca en su celular o mide en su celular cómo sería el nuevo prototipo ideal de mujer, en realidad la está buscando, ella corporalmente, físicamente y realmente le pasa por al lado. Esto me pareció interesantísimo. Vos decías lo que se pierde, y cuánto se pierde a veces, quizás se pierde lo más importante. Esto por un lado. Por el otro lado, ayer escuchaba un paciente un joven de unos 33 años, que está empezando la relación con una mujer que lo está volviendo loco. En realidad se enloquecen mutuamente. Y acaban de vivir un fin de semana increíble en una playa, y al mismo tiempo vuelven del fin de semana y ella lo bloquea. Entonces pasan de momentos de fascinación inmejorables a momentos donde ella se vuelve loca por la presencia de la hija de él o de la ex de él, muere de celos y lo bloquea. Entonces él me dice en la sesión de ayer, me estoy dando cuenta de que esta mujer me está enloqueciendo en serio, ya no puedo trabajar, no puedo pensar, pienso solo en ella, me está volviendo loco. ¿Qué pensás, cielo? Y este es el tema que traigo a la sesión de hoy. ¿La bloqueo? Bueno. Le damos la palabra a Santiago Parodi, que está levantando la mano, así después en todo caso Gustavo tomás los comentarios y haces el cierre. Santiago. Bueno, muchas gracias por el conversatorio, la verdad que muy interesante. Me hizo pensar un poco, yo ya me recibí hace un par de años, y veo que está Norma de Luca conectada. Cuando cursaba estaba ella, y parte de lo que trabajábamos en el tema de lo vincular era que, por lo menos en ese momento, que era por lo menos un poco más analógico, era que la presencia del otro en algún momento tenía que estar, ¿no? Como que uno, tomando un poco esto lo del niño que fantaseaba el objeto cuando la madre estaba ausente, por lo tanto, en algún momento tiene que haber presencia, en lo real del vínculo, en algún momento el otro tiene que estar, ¿no? Que no puede ser siempre una cosa fantaseada, pero digo, ahora estamos en tiempos en los cuales se da mucho de vincular a través de las redes, relaciones a distancia,
De hecho, bueno, tengo una conocida que está de novia con un flaco de Suecia. Entonces digo, ¿cómo se entreteje un vínculo en esos términos? ¿Cuánto podemos decir que hay algo real ahí? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, Gustavo, si querés comentar algo sobre lo que Claro, dijeron me Cielo y parece Santiago. que sí, tomaría esto de Santiago porque quizás algo que no planteé porque no entraba todo, digamos, pero es importante porque en realidad es la pregunta por desde dónde definimos que algo es vínculo o no, ¿sí? Digamos. Y en ese punto hay algo que trabaja Pablo Huppert, que a mí me gusta mucho como lo planteó él, que él plantea algo de lo que vos estás planteando, Santiago, él lo llama como el contacteo inconsecuente, ¿sí? Que hay algo hoy que podemos como figura en clave de vincularidad leer como el contacteo inconsecuente, que es todo ese tipo de interacciones que no generan una trama consecuente ni afectación mutua, ¿sí? Entonces, pero está todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay algo de esa figura, ¿no? De ese contacteo inconsecuente, que incluso puede, por eso yo puse algunos de los videos, incluir el cuerpo. Puede ser esto que pasó ahí, de repente tuvieron, ¿no?, el mejor encuentro sexual y qué sé yo, y aún así, ¿no?, esto fue a dialogar a otra escena, ¿no? Como, y pasó a ser, ¿no?, un dato que se relevaba con otro dato, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay muchas de estas figuras que podrían llevarnos a entender o a volver a definir de qué va un vínculo hoy, ¿no? En qué nos paramos para decidir si algo es un vínculo o no, si tiene que ver con duración, si tiene que ver con profundidad, si tiene que ver con modos de permanencia, si tiene que ver, ¿no? Y ahí se abre todo un espectro, digamos, de posibilidades que me parece que tenemos que poder pensar, ¿no? En algún momento se hablaba de que una relación no era vínculo, cuando, por ejemplo, en aquella época decíamos que subís, le pedís al colectivero, ¿no? Decís, bueno, voy hasta, o le pedías el boleto en su momento, había una charla con el otro, pero bueno, no había interpenetración, no había, ¿sí?, conmoción o variación de la mismidad, digamos, toda una serie de cuestiones que era algo, ¿no?, muy puntual. Bueno, hoy me parece que estamos invitados a revisar, ¿no?, y se abre todo, como digo, un horizonte crítico de pensamiento, bueno, bajo qué variables o condiciones de posibilidad decidimos que algo lo nominamos como vínculo y por qué. Gregorio está pidiendo la palabra. Bueno, solo para agradecer. Lo primero que te quiero agradecer, Gustavo, hablando de presencias y ausencias, es el recuerdo de Miguel. Yo tuve el privilegio de tenerlo como alumno cuando recién comenzaba a ser psicoanalista, y cuando terminó el vínculo conmigo, me regaló su libro de poesía. Y realmente la vivencia que yo tuve hoy, todo lo que sea, era poético para mí, recordándolo a él. Te quería agradecer eso, más allá de lo conceptual, más allá de todo eso, que es riquísimo, riquísimo, y además la claridad que tuviste para exponer realmente temas tan complejos. Solamente eso, de vuelta, gracias a todos, nada más. Pero gracias por el recuerdo de Miguel. Gracias. Sí. Quiero aclarar por si hay gente que se acerca a nosotros por primera vez, que estamos hablando de Miguel Spivakov, que fue el fundador, el creador de este espacio del Ateneo de Pareja, y que falleció hace un tiempo, no mucho, y está todavía muy presente para todos nosotros. Gustavo, vos... perdón, Norma. Sí, Norma, te estás pidiendo la palabra. Dale. Bueno, le quería agradecer muchísimo a Gustavo por esta exposición hermosísima. Algo de eso ya le había escuchado por YouTube en su anterior conferencia, de modo tal que todo lo que hoy dijiste clarifica muchísimo.
Y también le agradezco a Santiago su recuerdo de la cursada. A mí me parece que, en fin, no lo que pensábamos en aquel momento no me parece que quede sustituido por todo lo que hoy se plantea, sino que está realmente reformateado, hay que volverlo a ubicar. Y sobre todo me pareció fantástico todo esto que vos aportás, Gustavo, de, que lo dice también Bifo, que en este momento la presencia o ese tipo de presencia que nosotros considerábamos que era necesario que tuviera un vínculo, está atravesada, o por lo menos tenemos conciencia hoy de que está atravesada por otras dimensiones absolutamente complejas y que tienen que ver con nuestros modos de vida actuales, tecnologizados, digitalizados y con todas estos efectos, ¿no? Creo que lo tenemos que pensar desde esas lógicas. Vos mismo terminás tu exposición haciendo una alusión a que, bueno, la lógica del inconsciente y la lógica de los datos es diferente y tendremos que convivir con ellas, ¿no? Esto. Gustavo, hay dos pedidos, uno de referencia, la referencia en YouTube, supongo que se refieren a los videos que estás pasando, y otro que Santiago preguntaba por bibliografía sobre el tema que estaban dialogando. Bueno, los videos tengo que copiar, pegar, digamos, después los puedo facilitar para que de algún modo los soliciten, no sé si a ustedes o a través de secretaría. Pero, sí. Bueno. Pero bueno, los nombres los tienen, los pueden buscar, ¿no? Uno era Big Data, otro La Media, otro Doble Check y otro Searching, ¿no? De buscando. Y sobre todo los pueden remitir para poner al lado, porque pueden aparecer muchas cosas si ponen Big Data solamente. Es un festival del cual yo abrevo mucho, que se llama No Todo, todo junto, No Todo Film Fest, ¿sí? Es un festival de cortometrajes español, ¿no? De muchos años, donde, bueno, ¿no? Cada tanto aparecen algunas de estas joyitas clínicas, le digo yo, porque tienen mucho que ver con eso, ¿no? Y respecto a bibliografía, bueno, me parece que nombramos ahí sobre todo a Bifo, Berardi, ¿no? Para pensar todas estas cuestiones en términos de las lógicas conectivas y las conjuntivas, ¿no? En su libro Fenomenología del Fin. Y después hay otros autores que nos pueden otorgar, porque a ver, lo cierto es que hay mucha carencia. Yo siempre digo que esto hay que pensarlo sobre la ola, no podemos esperar que baje porque tenemos que pensarlo ya porque no baja nunca, ¿no? Entonces, no hay tanto escrito, ¿no? Desde nuestra perspectiva al respecto. Sí, de una mirada más sociológica, entonces por eso yo cité a Eric Sadin, ¿no? Digamos, y todo lo que él escribió de la humanidad aumentada, y eso nos da una información, pero no, ahí no hay una clínica como la que nosotros podemos aportar, o no hay una escucha de los pacientes y cómo sufren, padecen, ¿no? Y crecen con esto, ¿no? Pero bueno, una referencia importante que ubica ahí claramente, diría, es Bifo con Fenomenología del Fin, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, fue un placer. Nos quedan, por allí alguien decía, bueno, necesitamos otra reunión para seguir hablando, intercambiando sobre todo lo que vos propusiste, pero bueno, la pensaremos por ahí para un futuro, para seguir intercambiando y conversando. Seguramente dentro de nuestro espacio esto continuará. Bueno, muchísimas gracias. Muy rico tu aporte, como siempre. Y gracias, Gustavo. Nos vemos. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Excelente. Gracias, cielo.